De orden del señor cura se hace saber que Dios es uno y trino. ¿Hay alguno entre esta chusma con autoridad para tratar conmigo? ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! La escobilla de un baño que se limpia un día sí y otro también. Y sufro por la raza humana. Y por si fuera poco, además, me ha salido una pupa. No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los Goonies nunca dicen muerto. ¿Qué diablos es Israel? Es algo de lo que se pone a hablar Rick cuando está borracho perdido. Hola. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Arrancamos el programa 41 del Quimérico Inquilino con una película española, quizá uno de los thrillers españoles más interesantes de la década pasada y que probablemente marcase un antes y un después en buena parte del cine de antihéroes. Luego hablaremos de ello, porque hoy vamos a charlar de psicópatas, de porteros, de insomnes, de recaditos en el buzón, de llamadas misteriosas, de monstruos debajo de la cama y de Mientras duermes de Balagueró. Y aprovechando que vamos a hablar de recaditos en el buzón y que además luego Mick va a tener una llamada probablemente de quien les voy a hablar ahora, que es Amazon, me ha traído esto Amazon. Es una pulsera de Lego, una pulsera de Lego que puedes personalizarla con mierdecitas. Es muy chula y me la ha regalado Amazon porque sí, de repente apareció esto en mi buzón. Es un regalo de Amazon. Pero así... un regalo de Amazon en el que ponía otro nombre en la etiqueta, o un regalo de Amazon de manera altruista y... Altruista. Era para altruista. Mí. Era para mí, de verdad. O sea que Jeff Bezos ha decidido que, joder, hay un chaval ahí en el Casar que le tengo mucho aprecio y le voy a mandar esta pulsera para demostrarle mi beso amor. Eso es. Me ha llegado una pulsera. Pero a ver, enséñanos la pulsera otra vez. O sea, Sergio, para los oyentes, ahora mismo está mostrándonos una pulsera que sí que es como una cinta en la que se pueden enganchar y encajar piezas de Lego un poquito... Bueno. ¿Sabes que igual y siendo como es tu barrio igual te han marcado, ¿no? Puede ser, pero sí, y que me van a ver con la pulsera por la calle y van a saber que soy yo, ¿no? Yo no sé si iría por ahí con esa pulsera mucho, ¿eh? Es que es muy bonita. No, es muy bonita. Hazlo. Tú verás. Además de ser muy bonita, tiene más piezas que no he podido meter que brillan en la oscuridad. Y es que es muy chulo. Estas no brillan en la oscuridad. Yo, mira, sinceramente te voy a decir una cosa. No sé si bonita es la palabra concreta. Te compro original. Pero bonita, no lo sé. Cuando dices original, ¿hay algo de mediocre entre medias? No. No. En ningún momento la palabra mediocre ha pasado por mi cabeza. No sé, detecto quizá envidia. Porque a mí Amazon sí que me ha regalado una pulsera de Lego y a vosotros no. Que yo no he dicho nada. Yo solo puedo decir de esa pulsera que la veo amable. Amable. Yo también. ¿Ves? Amable es un adjetivo que te como, puedo comprar ahora mismo. Como que te coge de la muñeca con cariño, ¿sabes? Es como tiene esa amabilidad. Sí, que te coge de la muñeca con cariño y que te puede coger a alguien de la muñeca con cariño después de ver la pulsera también. O sea, yo es lo único que puedo... Quizá es lo que necesitaba, decir. Un poco de cariño y que alguien me cogiese de la muñeca. Y es muy bonita, es muy bonita. Y o sea, necesitas un poco de cariño y lo demandas por parte de Amazon. Yo es que no lo he demandado, es que Amazon me lo ha dado sin yo pedirlo. Y por eso tiene tanto valor. Eso, no sé, a mí, mira que eso me sigue resultando muy raro. De todas maneras, como a mí me va a interrumpir probablemente el programa hoy en algún momento el repartidor de Amazon, que a mí me tienen que traer una cosa, pero la he pagado, no como Sergio, igual les reclamo que quiero una pulsera. O sea, por el mero hecho de decir, a este, como no, como en el hoyo, a este le dan y a mí no, ¿no? Pues bueno, ahora mismo escribo. Ahora sí se está destapando algo de envidias, ¿eh? Ahora sí que se está viendo algo de envidia y que igual que sí. Mick no vuelve al programa.
No, pero es que además, o sea, piénsalo de la siguiente manera. O sea, la reclamaría, pero no me la iba a poner. O sea, no me pondría yo esa pulsera jamás. Pero es como, bueno... Eso es lo peor de la envidia. Eso es lo peor de la envidia, querer tener lo que tiene un tercero, pero... Igual es el nuevo microchip, ¿no? O sea, que a lo mejor Jeff Bezos está intentando controlar a la sociedad a través de pulseras y lo que vas a conectar, o sea, es decir, por la noche vas a ver a Jeff Bezos ducharse, a Jeff Bezos echarse desodorante por todo el cuerpo, o a lo mejor puedes ver a Jeff Bezos debajo de tu cama. O sea, tiene 5G. O en la ducha. La pulsera tiene 5G. No, pregunto porque Ojalá. Yo qué sé, yo ahora ya tengo 5G ya. Entonces, si yo ahora a lo mejor me vacuno... ¿Te lo ha regalado Amazon el 5G, Mick? No, me lo he regalado yo. Claro, yo ahora, si me pongo la vacuna, esta que dicen que a lo mejor de repente me empiezan a controlar mis movimientos. Y con una pulsera de Lego de esas. Claro, te imaginas que fuera el complemento, ¿no? Que Apple se ha aliado de manera triangular, claro. Con Lego, claro, hay una alianza Lego-Apple. Entonces, tú cuando te compres el nuevo iPhone o los nuevos smartphones ya con 5G, de repente Amazon, de manera como desinteresada, empieza a regalarnos pulseritas de mierda de esas como las que nos regalaba a ti. Y entonces pero con Lego, es que es Lego, es marca Lego. Claro, ya, pero por eso, o sea, como que Lego de repente es como el detonador de ese 5G, ¿no? Es que lo mire Kazajistán, porque a lo mejor le puede dar ideas. Claro. Para un Borat 3 o algo así. Bueno, vamos, estamos aquí embarrando demasiado ya desde el principio y esto apunta maneras. Y quizás ha sido también un poco culpa mía. Cada programa nuevo nos vamos más de madre al empezar, yo ahí lo dejo. Pero eso es bueno. De alguna forma que quizás no llegamos a entender ni el resto, eso es bueno. ¿Y dónde se puede escuchar todo este embarramiento? Bueno, se puede escuchar los lunes a las 8 en recradio.es y en las emisoras de Rec Radio, en la Comunidad de Madrid en el 108.0, en el 107.5 si estás en el Casar Madrid Norte y en el 107.1 en Brea de Tajo, Madrid Sureste. Y también a las 8 u 8 y cuarto, según a veces me despista un poco las horas, se puede ver también en formato vídeo. Según me venga a mí en gana, porque suscríbete a YouTube, suscríbete al canal, joder, pero vamos a ver, no entiendo por qué no os suscribís con toda la gente que tenéis ahí, que tenemos en redes sociales, que nos estáis siguiendo y tal. O sea, muy poco se habla de esto. Poco follower hay en el canal de YouTube, teniendo en cuenta todos los que hay en Instagram, en Facebook y en Twitter, no, porque en Twitter no hay muchos, pero bueno, Twitter es otro tema aparte. Suscribiros al canal, joder, suscríbete, o palo. Y luego también os podéis escuchar después del programa en formato podcast en iVoox, en Spotify, en Google Podcast. Y por cierto, tengo que decirlo porque creo que es guay. Este último mes, en octubre, hemos estado entre los 150 podcasts de cine más escuchados de todo iVoox, que puede parecer que no es tanto, también es verdad que hay como 15.000 podcasts, una cosa así de cine y tal, estar entre los 150 está bastante guay. Ojo. También hay que decir, hay que ser honestos, porque a lo mejor de esos 15.000... 14.000 están muertos, pero oye, hay que estar. Pero eso no lo digas. Sería el 150 de 1.000, por ejemplo. Sí, claro, que también. Que no de 1.000. Claro, que también está bien. Que también está muy bien. Pero eso no haberlo dicho. Se habéis quedado de puta madre ya al principio y ahora ya es como que lo has. Bueno. Sí, bueno. Vamos, la honestidad es bonita. Encaminaos al Ondas. Joder. Y suscribiros al canal, coño. Yo diría que no, Mick, pero bueno, está bien soñar, es bonito soñar. Pero bueno, déjame con mis ilusiones. Envíale la pulsera a Sergio, que la necesita. Como tengo una pulsera de Lego, pues ahora está. Ya, Lego. Pues ¿sabes lo que tengo yo ahí de Lego? Lo que pasa es que no es mío, tengo un Super Mario Bros. De Lego gigante ahí,
¿Qué te parece? A ver Que quién tiene la pulsera está más grande. dentro de la iglesia que tienes enfrente, ¿no? Que resulta que es otro tipo de... Colegio Arzobispal. Sí, la rectificación de Mick del colegio arzobispal que todo el mundo conoce. Arzobispal, que no episcopal, porque episcopal es la conferencia y bueno, voy a abstener de hacer comentarios porque al final nos van a cerrar el chiringuito. No os lo vais a creer, pero hoy vamos a hablar de una película. ¡Anda! Mi madre, es verdad. A lo mejor os sorprende, pero sí. Hoy vamos a hablar de una película, vamos a hablar de Mientras duermes y si queréis, bueno, si queréis no. Aunque no queráis, vamos a ir ya directos porque si no se nos acaba el tiempo. Mientras duermes, ¿de qué va Mientras duermes? Bueno, pues César es el portero de un edificio de apartamentos y no cambiaría este trabajo por ningún otro, ya que le permite conocer a fondo los movimientos, los hábitos más íntimos y los puntos débiles y secretos de todos los inquilinos. Si quisiera, podría incluso controlar sus vidas, influir en ellas, como si fuera Dios, abrir y hurgar sus heridas. Y todo sin levantar ninguna sospecha, porque César guarda un secreto muy peculiar. Le gusta hacer daño, mover las piezas necesarias para producir dolor a su alrededor, y la nueva vecina del quinto B no deja de sonreír. Entra y sale cada día radiante y feliz, llena de luz, así que pronto se convertirá en el nuevo objetivo del juego de César. Se trata de un reto personal, de una obsesión. Al menos de momento. Todo esto es un entrenamiento para, con el tiempo, presentarse a las primarias de algún partido, intentar llegar a ser el presidente de alguna comunidad autónoma, llevar algún ministerio, lo típico que hacen los psicópatas cuando prosperan. Escuchamos el tráiler. Mientras duermes, estábamos escuchando el tráiler. Antes decíamos al inicio que quizá uno de los thrillers más importantes de la década de los 2010, una cosa así. Y yo creo que con eso casi ya respondemos a la pregunta, pero bueno, os la hago igualmente. ¿Por qué merece la pena ver Mientras duermes? ¿Quién empieza? Empieza tú, Víctor, que suelo empezar yo. Últimamente dices mucho eso, entonces acabo empezando siempre yo. No, me parece bien empezar, no hay ningún tipo de problema. El fanboy de Jauma eres tú. O sea, yo también, pero tú más. Para mí, y fíjate, voy a hacer una alusión a una película que aquí en el Quimérico no nos gustó demasiado, a pesar de y con las muchas diferencias de una con otra. No se puede hablar de Rec, ¿eh? No se puede hablar de Rec. Que fue Hogar. ¿No? Cuando hablamos de Hogar, creo que hay una parte de Hogar que está sacada de Mientras duermes, ¿no? Que posiblemente Mientras duermes tenga influencia. Y creo que posiblemente creo que es la película más... puede ser hasta la más redonda de Balagueró. Y a mí me parece una película absolutamente brutal, absolutamente bien dirigida, bien montada. Me parece una película interesantísima, una película maravillosamente bien construida del antihéroe, de cómo, sobre todo por una de las secuencias, que luego ya iremos metiéndonos en ellas, pero sobre todo que estamos hablando de la película de uno de los, para mí, uno de los mejores directores de fantástico de este país, a pesar de que creo que, bueno, las últimas películas quizás han bajado algo el nivel, pero para mí siempre tiene interés ver una película de Jaume Balagueró, y esta posiblemente sea el culmen, ¿no? Fuera del terror como tal, del fantástico, pero esto es magia. A mí esta película me parece absoluta magia y absoluta recreación de la tensión y de cómo juega con todo eso, teniendo escenas que son impresionantes. Sí, totalmente de acuerdo contigo porque, bueno, sobre todo, o sea, decir que a mí también me parece la mejor película de Balagueró, o sea, yo creo que además sin mucha duda, porque bueno, o sea, ahí está también, ¿no? Rec, pero creo que es mejor película aún Mientras duermes. Y como ya has dicho tú, es que, bueno, de entrada como que la construcción, ¿no?, del personaje de César, creo que es un retrato fantástico de ese psicópata integrado, ¿no?, dentro de la sociedad y tal. Al final es como una muy buena descripción y construcción de lo que es un psicópata en sí y cómo lo han reflejado y construido. No, o sea, a mí me gusta mucho.
Pero a nivel de planificación, por ejemplo, también la realización es una película que me flipa porque juega muy bien con los recursos que tiene. Hay un plano que recuerdo que es cuando Marta Etura entra por primera vez en su habitación y está por primera vez Tosar debajo de la cama, que es como esa cámara se queda en la cama cuando los pies de Marta Etura pasan por encima y tú ahí todavía no sabes que Tosar está debajo, pero ya te está contando Balagueró que ahí en la cama hay algo. Eso... Entonces, cómo está retratada la película y cómo está contada narrativamente para mantener al espectador, sobre todo, cómo juega con el suspense, porque es muy hitchcockiana, es muy de Hitchcock esta peli, por cómo la ha contado, y eso, no sé, me parece magistral, sobre todo de cara a qué información se le da al espectador, qué información tiene el personaje, bueno, jugar todo mucho con esto y creo que eso lo hace muy bien. Tiene también como algo muy de Polanski, ¿no? Es muy quimérica, sí, muy quimérico inquilino esta película. Nos viene muy al pelo y deberíamos traerle un especial cariño, de hecho, a esta película un poco porque es quimérica. Y bueno, y aparte que a mí es que el guión me parece genial, porque ahí está Marini, ahí está Alberto Marini, que creo que ha escrito una gran película ya de base, es una de esas películas que con el guión per se ya te dice que va a ser pues una gran historia, ¿no? Y bueno, y Balagueró como que también está muy al servicio de este guión y creo que están jugando como todos muy bien, muy en casa y en una misma dirección, entonces creo que sale como una película redonda y es uno de los mejores thrillers que se han hecho en este país. Sí, sin duda. Y además, yo creo que has dicho una cosa que estoy totalmente de acuerdo y es la parte fundamental que tiene el guión, ¿no? en esta película, que al final yo creo, no sé, o al menos es una sensación mía, es el mejor guión con el que ha trabajado Balagueró. Y eso al final redunda en que sea pues probablemente la mejor película de Balagueró. Se nota ahí, ¿no? Que al final si trabajas con un mal guión es muy difícil levantarlo por muy buen director que seas. Y aquí yo creo que la dupla de ambos, de Balagueró y de Marini, yo creo que aquí consiguen ambos encontrar su propia voz como creadores, cada uno en el mundo del guión y otro en el mundo de la dirección, ¿no? Y es verdad que también pues tenemos por ahí Rec, comentabais antes, pero y marca además también un antes y un después en muchos aspectos Rec, y es una de las películas quizá más conocidas de terror en España, también de este siglo y todo lo importante que es, pero en Mientras duermes concretamente tiene algo como mucho más especial, ¿no? Más propio, más de autor, quizá, no sé. Es sensación. Bueno, también la originalidad en cuanto a que el protagonista es el antagonista a la vez, ¿no? Que no es como lo habitual, ¿no? Que el protagonista sea una persona cínica y despreciable en esta medida. Y eso además hace, y creo que está muy bien conseguido en la película y muy bien trabajado, que pues, es difícil de ver la película y genera mucho rechazo en muchos momentos, que está evidentemente hecho así para que te genere esas sensaciones, y creo que eso lo cumple muy bien y juega muy, muy bien con ello, porque hay momentos en los que incomoda en gran medida, ¿no? Nos decía Natalia, ¿no? Una de nuestras oyentes que nos sigue en casi todos los programas, que le resulta una peli muy angustiosa, que le cuesta mucho verla por eso, ¿no? Porque, y es verdad, que es una película que te sientes incómodo viéndola. ¿Por qué tengo que ver esto? Y sobre todo, un poco lo que dices tú, el aceptar a ese personaje y el querer seguirle y el quererle incluso, ¿no? ¿Por qué me metes en la piel de este señor? No quiero. Es quizá una de las grandes maravillas. Humanizarle, ¿no? Humanizar a un personaje vil y despreciable, ¿no? Pero hay una parte de humano en toda la película. O sea, de hecho, tal y como está construida, hablabais de lo del tema del guión, pero es lo que decís, es el tema de la dupla y cómo se ha formado, porque al final
es real todo el tema de lo del guión, pero tal y como está contado, sobre todo posiblemente los 5 primeros minutos, me parece una genialidad por una razón, porque hay un momento que estás absolutamente descolocado cuando empieza lógicamente la primera vez que ves la película, tal y como te presenta las diferentes informaciones. Al final vemos a un tío que está durmiendo en una casa, que ve la foto de alguien que está con ella feliz, que es su pareja pero no es él, cómo baja, cómo se enfrentan los dos se enfrentan bien, me refiero. Se enfrentan los dos en el rellano del edificio. O sea, todos esos 5 primeros minutos son maravillosos precisamente porque no sabes qué narices está pasando hasta que nos enfrentamos por primera vez a un personaje que está debajo de la cama, ¿no? Que de repente vemos qué es realmente lo que ha pasado, porque puedes entender 1000 cosas. Puedes pensar que, bueno, pues tiene una aventura con ese señor, pueden pasar 1000 historias, ¿no? Y luego a nivel de narrativa tiene muchos detalles. Tiene esa primera recreación del intento de suicidio, tiene esa radio que empieza a hablar de lo que al final va a ser fundamental para la película, que es el tema realmente de la película, que es la felicidad y la felicidad y el mal, que el mal es algo que Balagueró ha trabajado en todo su cine, porque todo tiene ahí ese, ¿no? Esto es, muchas veces cuando hay un proyecto es de qué va, ¿no? Que es el guión, pero luego el de qué va real, que es la venganza, es la felicidad, es la familia, qué hay detrás de un guión y qué es lo que lo mueve, ¿no? La venganza, qué es exactamente esa palabra o ese sentimiento que va a guiar todo. Y aquí deja esas claves en esos 5 primeros minutos que estén realizados de una forma magistral, para que toda la película, cómo va creciendo el personaje y cómo va creciendo la tensión durante los 90 minutos, que es algo que yo creo que nos lleva a empatizar con ese personaje, a seguirle, a saber dónde va a llegar y bueno, pues no deja de haber algo de morbillo, ¿no? En saber hasta dónde y de qué forma y cuándo le van a pillar. Sobre todo creo que la clave es cuándo le van a pillar, es en qué momento. Y ahí, de hecho, una de las secuencias mejores que te deja, vamos, estás tenso, ¿no? Lo siguiente, que es cuando él tiene que volver a por la caja de herramientas, a por la bolsa de herramientas. Es magia pura, es magia absoluta. Desde que está debajo de la cama, se le cae el líquido en la cara, que se va a quedar dormido. Toda esa parte es la bomba bajo la mesa de Hitchcock. Es impresionante. Bajo la cama, en este caso. Es magia. Claro, bajo la cama en este caso, pero como tú lo sabes, los personajes, los otros 2 personajes no. Y está como, bueno, muy bien jugado, porque como que creo que lo exprime hasta que está a punto de explotar, ¿no? Y eso está como muy, muy bien jugado. A mí la verdad es que me llama mucho la atención en esta película las escenas definitorias del personaje, cómo es alguien metódico y extremadamente ordenado, como cuando coloca los desodorantes, por ejemplo, como cuando se asea él frente al espejo, en la medida y en la manera en la que él se observa a sí mismo y se ve, porque un psicópata integrado con las características de César se suelen ver como cosas, no como personas, a sí mismos. Entonces me interesa mucho cómo se está viendo él en ese espejo, porque se está viendo como un mueble prácticamente, y creo que eso es muy interesante. Entonces yo supongo que hay un estudio de esta conducta psicótica, ¿no? Psicopática de este personaje. Pero es muy interesante porque él asume lo que es. O sea, una de las cosas más interesantes de la peli es que no es alguien que diga que no sepa lo que hace. O sea, es una persona que te describe perfectamente que es una persona que no puede ser feliz y que lo que busca es la infelicidad de los demás. Y la peli es maravillosa como Marta Etura, sí. Marta Etura, cómo va descendiendo y cómo él va aumentando. O sea, ese juego de equilibrios, cuando ella baja y es feliz, el momento en el que él cree que va a estar mal, ella le pregunta y le dice, no, estoy mejor, y la cara de él, ¿no? ¿Quién lo diría? O sea, es
Es al final un juego de equilibrios, contrastes y matices toda la película. Vamos a hacer un pequeño descanso y ahora volvemos. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Y continuamos hablando de Mientras duermes de Balagueró, que ya hemos apuntado bastantes cosas antes de este pequeño parón. El propio guión, cómo está construido a nivel de dónde coloca y cómo coloca la cámara. Al final son, como ya lo decíamos antes, muchos elementos, muchos matices que hacen que la película sea muy interesante. Y un poco volviendo al tema del guión, a mí me parece que hay como dos aspectos. Uno es lo que cuenta y otro cómo lo cuenta. O dos aspectos que hay que destacar. El que cuenta la historia en sí y el cómo lo cuenta el punto de vista. A mí me parece muy interesante el relato que construye, porque al final es un poco... Y además creo que se lo llegué a escuchar en alguna entrevista a Balagueró, que tiene algo de cuento infantil, en el sentido de estos cuentos infantiles que ahora con el tiempo los hemos ido adaptando y no son tan cruentos, pero que sí que tienen eso de decirte cuidado con lo que... El monstruo debajo de la cama. Eso es, el cuidado con lo desconocido, ¿no? El miedo a lo desconocido. Que un poco a estilo escuela Roald Dahl, a lo mejor, ¿no? En plan ese tipo de cuento. Bueno, o Hermanos Grimm, si es que al final... Sí, bueno, quizá Roald Dahl es más contemporáneo, ¿no? Pero es que los cuentos infantiles vienen de ahí. Como es un poco trasfondo que siempre hay de Roald Dahl, de... que hay algo como un poco raro por ahí, esa atmósfera un poco... Sí. Todo muy de niño, muy bonito, muy tal, no sé qué, pero como que hay un puntito por ahí, como de... Sí, pero en el fondo esto viene de muy atrás, ¿no? Sí, yo qué sé, sí. Caperucita Roja, si quieres, tiene también un poco de eso, ¿no? Desde los grandes clásicos de cuentos. El maligno como intruso, ¿no? Que también tiene un poco en la tradición cristiana, ¿no? Que se esconde el diablo entre nosotros y no somos capaces de reconocerlo. Tiene un poco de eso. Y me recuerda, por ejemplo, también antes tú apuntabas, Víctor, a películas como Hogar. Creo que obviamente tiene mucho de eso. También un poco por el juego de utilizar un edificio de una forma tan clara, ¿no? Como lo utilizan en ambas películas, pero a mí también me recuerda mucho a Funny Games en algunos aspectos, ¿no? Sí. Que creo que tiene bastante algo, de eso. Tiene algo de Haneke también. Sí, sobre todo, bueno, para mí Haneke, que es puro cine de comunicación y violencia, o la no comunicación y violencia, y aquí la cantidad de violencia interior, ¿no? Que se ejerce, incluso desde muchos puntos de vista. Quizás con el tema de la radio y con todo el tema de la felicidad, incluso como algo social, ¿no? De cuánta gente puede existir así y existirá así y verlo desde ese punto de vista. Y así como apuntabas, a mí me llega a parecer, lógicamente, solo a nivel casi de miedo, ¿no? A Tiburón, en el sentido de Tiburón crea un miedo a meterte al mar, y aquí de repente es a quién dejas meterse en tu casa. Es decir, le das las llaves a una persona que en principio es de total confianza, ¿no? Como sería el portero, y le das las llaves para que pueda entrar a tu casa en cualquier momento, está a disposición de llaves, está a disposición de todo, y de repente es lo que pasa, ¿no? Lógicamente está ficcionando, pero no dejas de tener de repente ese miedo a quién puede entrar en mi casa, o quién puede hacer esto. Sí, probablemente después del estreno de la película mucha gente le quitaría las llaves a su portero, ¿no? Es que creo que es una peli que puede influenciar mucho a nivel de terrores. O sea, a eso me refiero con lo de Tiburón, que creo que es una peli súper interesante también, porque cada peli seguramente se atiene a su tiempo, y estamos en los últimos 15 años, no paramos de ver anuncios de alarmas de seguro, ¿no? Entonces, al final el terror ya no está tan fuera, sino que está dentro, y yo creo que esta peli pues marca, bueno, pues está hecho en un momento tan interesante para contar eso, ¿no? Para decir, ostras, no es cuando salgo a la calle, sino ni siquiera tengo que salir a la calle para que me pase algo. Y además es el vecino, o sea, es el vecino, es el que está en mi propio piso, y tiene esa parte que es tan natural, por una parte,
y tan terrorífica. Es el vecino el que elige al alcalde. Por cierto, Es que No, que iba a decir que no solo el portero, que también jugando un poco con el patrón de la limpieza, ¿no? De señora o señor de la limpieza, ¿no? Esta señora con su hijo y tal, que al final, o sea, son inocentes, aunque les cuelga César ese marrón, ¿no? De ese acosador pero que también puede ser el que te limpia o la que te limpia la casa, ¿no? O sea, que ahí los pone también sobre la mesa como diciendo, el malo es el portero, pero podrían ser estos también, ¿sabes? sí, es que no deja de ser al final un miedo muy universal, el no saber quién tienes al lado, el miedo al propio vecino. Y es verdad que al final intentamos pensar que nuestro vecino no es un psicópata y que no nos va a matar para poder tener una vida más o menos normal y sana, porque si no, a lo mejor estaríamos viviendo en Estados Unidos y todos tendríamos un arma debajo de la almohada por si acaso, porque no nos fiamos los unos de los otros. Sí. Pero luego está la parte que yo creo que también, dentro de que es un miedo muy universal y que lo hemos visto en fábulas y en relatos históricos, tiene una parte como muy moderna, muy de sociedad moderna, del miedo ya no a lo que nos puede afectar como sociedad, no sé, yo qué sé, piensas en películas como La invasión de cuerpos, ¿no? Que el desconocido puede venir a luchar contra todos nosotros. Aquí la parte está moderna de no, lo que ataca es mi intimidad y lo que entra es a mi casa. Y yo creo que eso viene también más de los últimos años, ¿no? Que nos hemos vuelto más individualistas. Además, es algo que estábamos hablando antes de empezar el programa, que cada vez somos más individualistas y nuestro miedo es que nos ataquen a nosotros personalmente, a nuestra intimidad, en nuestra casa, debajo de nuestra cama. Es como cada vez algo se va cerrando el círculo, ¿no? Y da mucho miedo. Pero no solo hablabas Sí. de lo del vecino, absolutamente real, en este caso lo del portero, pero por ejemplo hay un detalle que a mí me gusta muchísimo porque también a mí personalmente pues es una de las cosas que alguna vez hemos reflexionado incluso en el programa, lo hemos hablado en el programa o fuera de él, que es el personaje de la madre. Esos pequeños momentos en los que la madre hace ¿no? Él se confiesa, ¿no? Con la madre que no puede ni hablar, no puede hacer nada, no puede avisar de que es un loco, pero es su hijo, ¿no? Hay un momento muy duro al final de la película, que es el momento que él le dice, ¿te gustaría que tu mierda no hubiera, que no haber parido esta mierda, ¿no? O algo así, le dice algo parecido. Sí. Y alguna vez lo hemos hablado, ¿no? ¿Y si mi propio hijo fuera el mal, ¿no? El tema, la dificultad que conlleva eso, pero que lo podemos ver en cualquier momento en un telediario. ¿Y si es mi hijo el que hace bullying? ¿Y si es mi hijo el que hace...? ¿No? Y a mí esa parte me interesa mucho, me parece interesantísima, que al final no deja de ser el hijo de alguien, ¿no? Y que está esa madre allí y deja esos detalles que tampoco les dan mucho tiempo más, pero va insertando esos detalles a lo largo de la película y creo que tiene incluso más, ¿sabes? O sea, le otorgan mucho a la propia peli y al propio personaje. Mira, bien también traer a colación ese tema porque, por ejemplo, ahora está como muy en boca de todos precisamente por el estreno de Patria, ¿no? Y el cómo vive la familia de un asesino, ¿no? Todo ese proceso y el asumir que, pues eso, que tu hijo, ¿no? Ha matado a una persona o a varias personas o sea por el motivo que sea, pero bueno, que por ejemplo en este caso, claro, es un tema psicopático, es un tema de enfermedad mental, ¿no? Pero ya sea de una manera o de otra, como una madre, padre asume y en este caso, claro, no lo explota tanto porque es una señora que está inválida, ¿no? Pero sí que con la gestualidad facial de esa señora se puede reflejar bastante bien cómo será el proceso interno, ¿no? Que debe tener esa señora en ese momento de ver o sobre todo de sentir que está haciendo su hijo, ¿no? Y que la única motivación en la vida de su hijo sea el mal ajeno, ¿no? Ya que como él no puede ser
feliz, lo más parecido a alcanzar la felicidad o el tener una meta, ¿no?, que le haga levantarse de la cama para hacer algo o motivarse con algo, sea el borrarle la sonrisa de la cara a una persona feliz, ¿no? Eso es muy duro. Es que además, claro, vemos a la madre que está postrada en la cama, tenemos la sensación, o da la sensación, o se deja entrever que algo tiene que ver el hijo, tampoco es que quede claro y meridiano porque no lo llegamos a ver, aunque lo sospechamos, ¿no? Sí. Y al final la madre se convierte en una doble víctima, una víctima por lo que ha podido hacerle su hijo y otra víctima también por el hecho de, joder, es que esto lo he creado yo, es que soy la culpable de todo lo que está generando de algún modo, ¿no? El heredar la culpa de los hijos o de los padres, que sí, es un tema que da para mucho. Engendrar el mal, ¿no? Un poco. Sí, y la protección, sí, ¿no? La responsabilidad y la protección maternal de lo que, ¿no?, de lo que has parido. ¿Cuál es la responsabilidad y hasta dónde? Hay muchas pelis que son súper interesantes de hasta dónde llega una madre, ¿no? Por defender al hijo o cosas así que son también muy interesantes. Bueno, la propia película de Tu hijo, también escrita por Marini, dirigida por Vivas, que también tiene un poco... Maravillosa. Peliculón. No es exactamente lo mismo, pero sí, un poco también los límites de la paternidad, hasta dónde puedes llegar. Sí, bueno, mira, fíjate que no tiene igual tanto que ver, hablábamos también de Hogar, pero bueno, como que de repente se me cruzaba en mente ahora Javier Gutiérrez en otra película que es El autor, que es como muy interesante también toda esa parte de esa comunidad de vecinos. Lo digo porque algún matiz me recordaba de ese autor que empieza a falsear un cierto interés, ¿no?, por los vecinos, como para contagiarse de las vivencias y la vida de esas personas cercanas para crear personajes que tengan verdad, ¿no? Entonces, como empieza poco a poco a meterse en las vidas de esos vecinos de una manera un poco egoísta, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero había como matices. Tenemos también otra peli del difunto Robbie Williams, del fotógrafo, ¿no? Que trabaja, sí, como revelador de fotografías en un centro comercial y cómo va conociendo a una familia a raíz de las fotos que le van llegando y cómo se convierte en ese psicópata, ¿no? Que les quiere casi robar, ¿no? Pertenecer. Casi la pertenencia, ¿no? A cuando estás fuera, ¿no? Es muy guay el retrato que hace esa peli de cuando estás fuera de la sociedad, sí, y necesitas entrar, ¿no? De alguna forma. Y aquí hay otro personaje que es muy guay también y que juega muy bien, que es el tema de la niña, ¿no? El tema de la niña, sí, la vecina, que es también muy interesante, ¿no? Como ese punto de esa figura de casi de juez, de vigilante nocturno, que además la niña es mala también, o sea, al final a mí es una de las cosas que más me interesa de la niña. Es una hija de puta. El personaje de la niña, o sea, que no sé si a lo mejor hay algún espectador que la ve como alguien bueno, pero personalmente creo que es todo lo contrario, que es un personaje malo también, ¿no? Al final se aprovecha de una situación de maldad para continuar, o sea, no lógicamente un personaje bueno debería denunciar un hecho así, pero no lo hace, ¿no? Se aprovecha de la situación. Bueno, también vamos a pensar que es una niña, que es pequeña, ¿no? También hay un punto de ignorancia, de no saber exactamente lo que está haciendo Luis Tosar y entrarle en un juego que se va a arrepentir. Yo es que antes has dicho una cosa, Víctor, que decías que una cosa es lo que cuenta la película y otra de lo que trata en esencia, digamos, ¿no? Un poco la tesis de la historia. Yo no tengo tan claro que sea el mal como el miedo. La felicidad. Para mí de lo que habla la película, habla la felicidad, posiblemente el miedo, pero habla de un par de cosas, un par de asuntos, que para mí es la felicidad. O sea, para mí es la felicidad entendida de una forma abstracta. ¿Esta película te parece que habla de la felicidad? Vamos a ver. Tienes que contarnos algunas cosas, Víctor. A lo mejor tienes que abrirte y cuando digo que habla de la felicidad. ¿Necesitas ayuda? Es el... Sí, lo necesito. Pero es esa parte. Cuando digo que habla de la felicidad o del miedo es que... ¿Confundes el miedo con la felicidad? Al final... Gilipollas. Al final
tú para el personaje necesitas, ¿no? Ya sabemos cuál es el personaje principal y tú necesitas que ese personaje principal se mueva hacia algún sitio. Tú puedes contar una historia, pero debajo tiene que haber algo, ¿no? En este caso, no es la venganza, ¿no? Pero se puede vengar de la sociedad y que él piensa que es así, pues pero no es la venganza. Entonces, es la búsqueda de la felicidad, o sea, lo que le mueve es la felicidad, la suya, la de otras personas o lo que sea. Pero, lógicamente, entendida de una forma abstracta, él no entiende. Aunque yo sí creo que él entienda la felicidad, porque él entiende que las otras personas son felices y entiende de qué forma son felices. Y es fascinante los planos contra planos y los momentos en los que ve cómo las otras personas bajan y se ve ese plano de él sonriendo, ¿no? Hay ciertos momentos que son terroríficos de sus sonrisas. O sea, ¿cuál sería la tesis de esta película? La felicidad no existe, por ejemplo. No, yo no creo que busque una tesis. Yo simplemente creo que se mueve alrededor de un concepto, alrededor de la felicidad de una persona que no la tiene. Todas estas películas tienen tesis. Sí, desde luego. O sea, es difícil encontrarlas. O sea, no es nada fácil. De hecho, yo creo que aquí cada uno puede sacar una, perfectamente. No, pero siempre hay una. Siempre está una pensado que es la que es, luego cada uno puede entrar en una interpretación u otra o tal. Yo recuerdo, o sea, yo por ejemplo en la escuela de la SCAC, o sea, hemos tenido horas y horas y horas de clase de debate de cuál es la tesis de una película o de incluso un corto de 1 minuto y de semanas pensando cuál era la tesis y de llegar luego todos a clase 2 semanas o 3 después y nadie aceptar la tesis. Y es más, seguramente le preguntemos a Marini o a Balagueró y no tengan... Y la tesis nada que ver, claro. De hecho, nos manden a la mierda, de decir, de hecho, no hagas esas preguntas. Sería como interesantísimo, ¿no? De repente, pues como que, joder, y como que nos hizo mucha ilusión que en Twitter el otro día, ¿no? Publicamos, y como que Jaume retuiteó el post, ¿no? Y fue como, ¡ah, qué guay! Y tal, no sé qué. Pues como si realmente luego vas a ver el programa, por favor, Jaume o Alberto, decidnos cuál era la tesis. Para ver si estamos equivocados, por haber dicho yo si estoy equivocado o no, que probablemente esté equivocado, obviamente. Pero sería muy interesante. Y, o sea, no tiene nada que ver, pero ¿os acordáis de Enrec, cómo se llamaba el programa en el que estaba trabajando el reality en el que trabajaba Ángela Vidal? Mientras usted duerme. Mientras usted duerme. Es que... fricada, pero dato curioso, pero me hizo mucha gracia. El juego de la radio aquí es importante porque, primero, me parece también muy inteligente, ¿no? Cómo utiliza la voz en off del personaje, ¿no? Al final está escribiendo cartas, está hablando a la radio, a Gemma Nierga en Hablar por Hablar, que fue un programa que en estos años, en los 80, una cosa así, fue muy importante. Fue muy interesante, ¿no? Un programa nocturno en el que la gente llamaba y contaba sus penurias, un poco lo que hace el propio Luis Tosar y que habla con ella y luego al final de la película le da las gracias por la labor que hacen. Y en este programa Gemma Nierga muchas veces hablaba con suicidas y le decían, oye, que me voy a suicidar y la mujer tenía que hacer todo lo posible. Normalmente ella escuchaba, en ese momento se ponía en el papel de hablar y de decir, oye, en ningún momento ella decía no lo hagas, pero le intentaba un poco como abrir la mente y tranquilizarle y que volviese un poco a la calma. Y me parece que ese juego con la radio quizás se pasa un poco desapercibido, pero es que Hablar por Hablar en ese momento era muy... Era top. Yo no. De hecho, lo hemos comentado al principio del programa o al principio de aquí, que el tema de la radio es fundamental. Primero porque ya la película empieza en negro con sus títulos y con la radio de fondo. O sea, eso al final te pone en un contexto. Pero, y hablabas tú de la voz en off, hay un momento que casi parece, lógicamente no es así, pero que casi parece una narrativa epistolar, ¿no? Cuando hay un momento que trabaja en off la carta, con esa carta final, ¿no? Que le llega... al final para decirle es mi hijo, ¿no? El que has tenido el que has tenido también es parte del fruto de mi mal
Y hay un momento a mitad de la película que juega muy bien esa parte, narrando partes de la carta. No de esa carta final, pero que se podría asemejar muy bien a esa carta final. Y como todo lo que hemos visto casi es cómo le ha contado la historia de hasta dónde, de cómo ha llegado ese hijo ahí. ¿Sabes? O sea, a mí hay un momento que me gusta mucho. Por eso digo que creo que es una peli maravillosa. Porque tiene muchos detalles que son muy especiales, que están muy bien colocados y que están muy bien jugados precisamente para darle importancia a todo. A cada punto tiene su importancia, tiene su factor. Tenemos también al personaje los Brisos, ¿no? Que serían Regel. Los Brisos. Que es este personaje, ¿no? El que le echa, ¿no? Al final, Sí. Como es el... Sí, no, como no el iba a decir responsable jefe, de la ¿no? comunidad. El responsable de la comunidad. O algo así. Y tenemos ese mí personaje también. Al final estarás contento, hijo de puta, ¿sabes? Que me encanta, porque es que luego Balagueró tiene esos toques de humor negro habitualmente, Sí, que pero qué funcionan humor tiene el maravillosamente. cabrón. O sea, es que tiene un humor denso sí. como vamos. Porque hay ciertos momentos de pequeños alivios cómicos por ahí que a mí me parecen geniales. A mí me interesa mucho también esa parte. No sé cómo funcionaría Balagueró haciendo una comedia. Tienes hoteles. En algún momento él ha contado que no le interesa tanto la comedia. Y yo creo que... Sí, no tiene pinta, pero... o sea, que le interesa como espectador, pero no como creador. Sí, y yo creo que hace bien en enfocarse al thriller, al terror y soltar sus pinceladitas de comedia porque le queda bien y es difícil también ahí meterlo, ¿eh? Sí, aparte pero le queda muy natural, porque hace algo muy, pues eso, que queda muy como la vida misma, que al final, coño, pues hasta en cualquier drama real que supere la ficción siempre va a haber ciertos matices cómicos, ya sea, pues eso, que te vengan o propiamente desde dentro o desde fuera, siempre va a haber, ¿no? La vida es una comedia. Entonces, hay ciertos puntos, ¿no? El del momento que le entrega la peli porno, el momento que sube a regar las plantas y le dice, uy, están feas, ¿no? O sea, hay un momento de ostras. Pero no, a mí o sea, el momento de la niña con la peli, o sea, hay un momento muy creepy ahí, que es un segundo, que es como, pero tú ya la has visto. Y es como... son 2 segundos, tío. Que es como se lo piensa y es como, anda, vete de aquí. ¿Sabes? Que es como en esos 2 segundos tú tienes la imagen ahí como diciendo, se va a poner a ver la peli con la niña. Y es como... que te generaría como un súper rechazo ahí en plan de... no vayas por ahí, ¿sabes? Pero tienes como 2 segundos de llegar a pensarlo. Pero es curioso. Cuando hablamos de hogar, hablamos de uno de los... del personaje también del jardinero, que de hecho cuando lo hablamos aquí ninguno estábamos como muy de acuerdo, ¿no? Con ese personaje. Me refiero que al final era un personaje sin más, ¿no? Que al final le ponen como un pedófilo, ¿no? Y aquí precisamente lo que tú dices son esos 2 segundos que te da a ti como espectador a pensar lo que quieras pensar. Son esos 2 segundos, la chica está asustada, hay un juego de miradas de plano contra plano muy bien jugados y te deja esa muesca, pero de repente no hay interés ahí. O sea, no hay un interés real. Él tiene su movida. Sin embargo, en Hogar se mete eso para reforzar otra cosa, ¿no? Para ir por otro lado. Es verdad que las pelis juegan ligas diferentes, son ligas ¿no? distintas. Son ligas diferentes y ahí el otro personaje pues tiene otra intención, ¿no? O tiene otro uso. Tiene un uso X. Pero aquí es muy interesante justo eso que dices porque es como una vez más es fantástico. Es como en una conversación, en un plano contra plano y en unas reacciones podemos dar a entender cosas y él es el espectador el que las construye y las paro. Las paro, no me interesa y seguimos. Sí, pero juega muy bien a eso, a generar esos momentos, esos pequeños momentos para que tú lucubres en tu cabeza. O sea, juega muy bien con el espectador y dirige muy bien
no solo a sus actores y al equipo, sino dirige muy bien al espectador en esta película, Balagueró, y eso es lo grande de Mientras duermes. Yo creo que es una de las cosas grandes que tiene Balagueró, que es el punto de vista y el trabajo de cámara y el trabajo de, vamos, pero desde Los sin nombre hasta sus primeros cortos, sus 2 primeros cortos, Darkness, Frágiles. Sí, para mí Darkness es que es la peli posiblemente que más me gusta de Balagueró, pero es a nivel personal. Creo que esta es mejor peli, pero a mí me gusta más Darkness por varias razones. Claro, al final, bueno, tú y yo sabes que Darkness es terror puro y duro, y entonces al final... Pero es la forma, ¿no? Vuelve a ser la forma en la que cuenta las oscuridades de las personas, las oscuridades de las historias, y es lo que al final pasa aquí, ¿no? Ese trabajo de luz que luego nos podemos meter. Y una cosilla que yo creo que a la vuelta, como dice que Sergio ya nos dice lo del tiempo, el tema de la música, que os tengo que preguntar una cosa. Ahora pero a la vuelta, y hablemos de Pablo Rosso también. A la vuelta. De Lucas Vidal y demás. Hasta ahora. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Muy buenas, soy Rodrigo González y estoy encantado de poder invitaros a ver mi corto Cruce, el cual rodamos con mucho esfuerzo y amor en 2015. Trata sobre la historia de Sergio y Victoria, que es un romance algo accidentado. Espero que lo disfrutéis. Un saludo. Y escuchábamos la recomendación de Rodrigo González de su corto, que, Rodrigo González es que además es un oyente nuestro habitual y nos lo podría haber enviado antes, que además es amigo del programa. Víctor y yo le conocemos de hace tiempo, y la verdad es que hace mucho que no le vemos, o yo por lo menos hace mucho que no le veo. Yo tampoco. Y nos recomendaba su cortometraje Cruce, así que lo dejamos por ahí en nuestras redes sociales y le podéis echar un vistazo. Y insistimos, si tenéis cortometrajes nos los podéis enviar y nosotros los compartiremos. Si nos tenéis que enviar también este audio, os podéis poner en contacto con nosotros a través de redes sociales, de correos y demás, y lo cerramos para hacer también un poco promo de cortometrajes. Sí, es verdad que estos últimos días, a raíz de que pusiéramos algún anuncio, así que nos han mandado algunas cosas y están empezando a llegar cortometrajes. Entonces, por favor, seguid mandando, pero que estén bien, por favor. Es la presión de... Por favor. Pero que sean nominados a los Oscar, por favor. Si no, no. No, es que ha llegado alguna cosa un poco... Bueno, vamos a ver otra cosa. Vamos a pasar de tema porque... En cualquier caso, se agradece, porque también... Sí, está bien que hagáis cosas, pero... Bueno, vamos a dejarlo porque me voy a meter yo solo. Vamos a insistir, a ver qué dice Mick. A ver hasta dónde llega. No, porque sabéis que yo solo me caliento. Y lo que sí he notado, que nos han enviado muchos cortos chicos y muy, 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 muy pocos mujeres. Casi todos son hombres. Probablemente haya más cortos de hombres que de mujeres. Pero también, pues se agradece que haya creadoras que nos manden sus trabajos, que también los hay y están muy bien y hay que enseñarlos. Pero... Sí, por ejemplo, el que nos mandó Pollo Asado, el de Carmen, por ejemplo, que... Claro, iba a decir eso, que si no los hay, que los hagan. O sea, tías, empezad a hacer cosas, a dirigir y a escribir y a darle caña a esto. Pero, o sea, puro egoísmo, para que nos mandéis cosas al programa. Lo demás me da igual, ¿eh? Sí, bueno, que haya más. Nos metemos en otros temas, pero el otro día escuchaba una frase a un tío que decía que no hay que intentar hacerlo todo bien ni perfecto, sino hacer una o dos cosas bien. Y cuando tienes bien, o ya tienes controlado eso, intentar hacer otras cosas bien, ¿no? Y ir poco a poco. Y a veces parece que, con el tema esto de los cortos, que Mick dice que tienen que estar los cortos bien para que nos enviéis, es verdad que a veces cuando empiezas a hacer cosas de estas, de cortometrajes, y empiezas a arrancar en el mundo del cine, parece que tiene que ser todo perfecto. Y oye, pues si lo haces medianamente bien o normal, tampoco está mal, que hay que ir poco a poco y hay que atreverse, que a veces tiene más valor eso que hacerlo todo perfecto. Me corrijo, más que estén bien, que no estén mal.
¿Cómo soy, Joder, qué cuco. ¿Cómo soy, Bueno, vamos a darle. Vamos a seguir hablando de Mientras duermes, de Balagueró. Y me he quedado antes con algo que quería preguntaros. Tenemos que hablar de la música, Víctor, sí. No me olvido de la banda sonora. Pero había un tema que un poco también a colación de lo que estábamos hablando antes y que me parece interesante, y es el tema de el antihéroe. Y es que yo tengo aquí ciertas dudas porque no tengo tan claro que sea una película de antihéroes. Creo que es una película de un villano. Lo que pasa es que no sé cómo lo hace Balagueró, te pone en su piel, pero para nada. O sea, no veo un antihéroe tipo, yo qué sé, Travis Bickle en Taxi Driver, que tiene un poco de antihéroe, de incluso del Joker, de Tony Soprano en Los Sopranos. No veo eso. Veo a un tío que es malo. Cosa. Es malo. Sí. O sea, el protagonista es el malo. O sea, no vale. Es un antihéroe, o sea, no es Torrente. Torrente podría ser un antihéroe, ¿sabes? Claro. Eso, claro, Torrente es un ejemplo que también es como el antihéroe, ¿sabes? Como el antihéroe llevado al extremísimo. Sí, bueno, no deja de ser una caricatura al final, el Torrente. Claro. No, pero Torrente no es el héroe que necesitamos ni el que queremos, sino el que nos merecemos. Efectivamente, sí, no, estoy de acuerdo. No, al final esto es eso, es una película de antagonista. El protagonista es el malo, es el malo de la película, nunca mejor dicho. A mí me recuerda, no sé si habéis visto, tenemos que hablar de Kevin. No, mira. No he visto. Pues a mí me recuerda un poco en ese sentido. Lo que pasa es que a mí personalmente, yo en esa película me cuesta mucho entrar porque es que no soy capaz de empatizar ni un segundo con el cabrón de Kevin. Es que es asqueroso ese tipo. Es algo que es imposible empatizar con él, y sin embargo aquí lo consigue, y yo creo que es algo que es magia lo que está haciendo Balagueró y Marini con Luis Tosar, que yo creo que también hay que hablar de Luis Tosar. Yo creo que sí, bueno, además de hecho estamos en el momento que yo creo en el momento de Tosar, ¿no? Que ya había explotado, estaba haciendo muchas pelis, y esta yo creo es una de sus pelis. O sea, si digo Tosar, yo creo que me quedo con Celda 211, me quedo con Mientras duermes, me quedo con... El desconocido. El desconocido. Es que igual me meto en... ¿Los lunes al sol estaba Tosar? Sí. Con Los lunes al sol. O sea, me quedo con algunas pelis y esta entra directa a una de las pelis de este hombre. Total. Sí. Pero absolutamente. Pero vuelvo a decir lo mismo. O sea, yo creo que al final entras con este personaje. Yo no sé si hay una parte de que entras como espectador por pena. Tengo una duda, no sé si con el tema de lo del suicidio, con el tema de eso, no sé si hay un punto no de comprensión, sino de joder, no sé si va por ahí la historia de por qué empiezas a empatizar, no a empatizar, sino bueno, pero porque a ir con él. Desde un primer momento te le presenta como una persona vulnerable y emocionalmente... pues eso, en un momento en el que tú al principio vas a sentir cierta pena por él, ¿sabes? Y entonces eso hace que empieces como estando aquí, de empatía con el personaje, como diciendo, ostras, pobrecillo, a ver qué nos tiene que contar este pobre hombre. ¿Sabes? Joder, si yo no puedo ser feliz, tal, no sé qué, te presenta al borde de un suicidio, arranca con él en la cama con Marta Etura, entonces ya en el momento en que le ves una persona tan vulnerable, emocionalmente tan inestable, como diciendo, joder, este tío tiene que estar pasando por un momento personal muy complicado, una depresión, le presenta con Marta Etura y dices, joder, Marta Etura, aparte es una mujer como muy guapa, todos la tenemos como alguien muy dulce, una persona que a priori dices, joder, Marta Etura no puede ser mala, ¿no? Entonces le ves en la cama con Marta Etura, igual, pero es una pareja que tiene que estar pasando un momento personal muy jodido y tal, pobrecillo, y claro, poco a poco vas viendo que hostia, pues si este tío es un hijo de la gran puta, si este tío es un psicópata, claro. Entonces yo creo que es un poco por eso. Está muy bien jugado y o sea, Balagueró es muy tricky ahí porque te le plantea de una manera que tú dices, joder. Otro que es un cuco también. Claro, vas con él,
vas como con tosar muy de la mano al principio y es como, va, una comunidad de vecinos, el típico portero majete, simpático, que todos los vecinos quieren, tal, no sé qué, es como, pues, un tío como muy integrado en esa microsociedad, ¿no?, de esta comunidad, y es como, joder. Y su mana, que está el personaje de la niña que le pide dinero y le escupe en el el otro que le dice que se llega tarde, o sea, que también... Bueno, claro, es que los 5 primeros minutos, 10 primeros minutos de presentación del personaje es ahí donde le acabas queriendo, ¿no? Empieza además con una frase, no sé exactamente lo que dice, no lo recuerdo, no lo tengo apuntado, pero dice algo así como cada mañana me levanto y busco una motivación para seguir viviendo porque no encuentro la felicidad. Es que ya no es solamente que empatices y que te dé pena, es que incluso te sientes identificado, ¿no? ¿Quién no ha pasado por un momento de decir, es que, joder, no me quiero ni levantar porque los días son iguales uno tras otro, no encuentro, mi vida está vacía? Y da la sensación un poco eso, que es un personaje que está hundido en la miseria, que lo está pasando realmente mal, como dice Mick. Luego detalles, ¿no? Como ir a visitar a su madre que está enferma al hospital, que, joder, un señor que tiene una vida da la sensación que tiene una vida de mierda, un trabajo que no sabemos muy bien si le gusta o no, pero que no le tratan demasiado bien, al menos el personaje como que es como el presidente de la comunidad, o no sé exactamente cuál es su papel. Es que es una serie de cosas que enseguida te lo gana. A mí me recuerda mucho siempre estos tipos de personajes. Siempre recuerdo la serie Dexter, la serie de este asesino en serie y tal. Yo recuerdo que me llamaba mucho la atención cómo empieza esa serie, porque la primera persona a la que asesina es a un violador de menores que acaba de violar a una niña de 15 años y se ha escapado de la cárcel. Claro, en el momento en el que mata a un tipo así, tú dices, ole, bravo, perfecto, a tope. Haces de juez, haces de juez. Sí, claro, sí. Y ya te ha ganado al personaje. Ya todo lo que haga malo, tú vas a decir, pero hombre, no, a ver, que vas por mal camino, deja de hacer eso, ¿no? Y es un poco lo que te pasa también con Luis Tosar en casi la mayor parte de la película, ¿no? Que estás deseando que, por favor, para, que tú no eres tan mala persona. Hasta que llega un punto, antes lo comentabais, cuando está en la casa y Marta de Tura está despierta, que estás deseando, por favor, que no le pille. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy deseando esto? Sí, pero porque fíjate, yo creo que además, teniendo en cuenta el papel de la madre y cómo... O sea, esto que acabas de decir está muy bien, ¿no? Porque me trae a que la madre es el espectador. O sea, es que lo es, espectador, claro, o más bien el espectador es la madre. Y nos pone a los espectadores en esa posición, ya que la madre además está inválida, postrada en esa cama, no habla, no dice nada y no es partícipe, simplemente observa, es eso, es una mera observadora de toda esta situación y de todo lo que está haciendo su hijo. Entonces a nosotros nos sitúa un poco ahí, de decir, hemos visto a este tipo como un tipo vulnerable, como si lo hubiéramos visto un poco crecer y en plan, en el fondo, estar todo el rato pensando, en plan, joder, este es mi hijo, es el protagonista de la puta película, coño, no puede ser tan malo, en el fondo no es mal tipo, pero y como que vas con él como diciendo, joder, venga, no, puedes mejorar, no seas tan cabronazo, ¿no? Entonces es como esa pequeña esperanza del espectador que hemos vivido siempre durante toda la historia del cine, de esa empatía de ir con el prota, ¿no? Y decir, venga, y luchar con el protagonista contra todas esas vicisitudes, ¿no? Del destino, pero al final llega un momento en el que es inevitable esa hecatombe, ¿no? Que ojo, lo decía antes yo de coña, pero el tema este de lo que nos atraen los psicópatas en general, que sí, al final también es algo que tienen, ¿no? Tienen algo magnético, algo atractivo y por eso también prosperan. Pasa un poco también con los políticos, ¿no? Que muchos tienen un puntito de psicópatas y que cuando hacen las cosas mal nosotros los defendemos porque ya les hemos comprado su discurso, ¿no? Y es una cosa que pasa con el mundo de los psicópatas. No sé por qué tienen un carisma especial.
La verdad Mira es que... Charles joder, Manson y la cantidad de fans que ha tenido siempre y sigue teniendo sí, es algo Charles increíble. Manson, y mujeres que le escribían a la cárcel, auténticas fans acérrimas que querían acostarse con él. Y, o sea, es un tipo Manson que ha tenido un montón de vis a vis en la cárcel de fans que iban a follárselo. O sea, esto es muy jodido, ¿eh? Es complicado esto de, Sí, de procesar. La sociedad. Y probablemente sean personas que no tengan ese toque psicópata, que sean más, no sé, tengan un rol mucho más tranquilo, no sé, más bajo, ¿no? No sé, es curioso, la verdad. Y bueno, es que cómo está construido el personaje de Luis Tosar da para un programa de psicología absoluto. Es que... Sí, de un estudio psicopático. Pero es que son los puntos. Antes hablamos también del manejo, el manejo del ritmo y el manejo de la cámara y el manejo del montaje. Y, por ejemplo, una de las cosas donde lo vas viendo, aparte de cómo va contando la historia, cómo la va resumiendo, cuando le interesa, cuando va haciendo estos, son los cambios, ¿no? Los cambios de actitud de la cámara, con la música, el momento en el que no sé por qué, pero me hipnotiza. El momento en el que Marta Etura llega a la casa feliz, la cámara se mueve con ella, ella se sube a la cama, que es cuando está él debajo. Todo ese movimiento es como te sube y te sumerge como espectador en la felicidad de uno, en lo demás, y es lo que hablamos al principio, ¿no? La dupla, ese guión, pero cómo está contado ese guión, ¿no? Es muy... O sea, al final estos son, bueno, pues de esas cosas que pasan, ¿no? Que se juntan realizador con guionista, se juntan ahí unos parámetros con... Bueno, antes hablábamos Pablo Rosso en la foto también, Lucas Vidal en la banda sonora, o sea, se juntan muchas cosas que dan una obra que bueno, es para mí es que de lo mejorcito. Hay como un Dream Team nacional ahí, ¿no? Sí, es verdad, se dan lo que dice Víctor. Es como muy una guay. Serie de autores. Con todo a Pablo Rosso, que fue haciendo luego las películas también de toda esta gente, también con Paco Plaza, con... Es un icono de la fotografía del terror en España y del cine. Pero y fíjate que le respeto muy mucho a Pablo Rosso, pero me hubiera encantado que Balaguer hubiera seguido haciendo la foto con Xavi Jiménez, creo que se llama, que es el director de foto que tuvo en Darkness, que es un tío que ha hecho Transiberian, que ha hecho, bueno, que luego es un director de foto Ágora, yo que sé, este tío para mí es que la foto de Darkness me parece fascinante. Y lo que pasa es que, bueno, pues tenemos un Pablo Rosso que sabe mover la cámara muy bien y bueno, pues no deja de ser. Y luego tengo una pregunta con el tema de la música, que es, ¿a vosotros no os suena? Es que me parece maravilloso. Hay un momento que es cuando están por la noche, que empiezan a sonar esos instrumentos que parece una nana, ¿no? Que son ese instrumento que es como, no sé cómo decirlo, que es como intenta imitarlo, Víctor, bueno, un tipo de imitar el sonido, un tipo de instrumento que me recordaba mucho a Goblin en Suspiria. Hay un momento que suena un tipo de música que luego cambia absolutamente, pero me da una sensación, y sería para poner uno al lado de la otra, de esa música que va sonando del grupo de Goblin, que va sonando en Suspiria en la primera, en la de los 70 creo que es, bueno, sí. que tiene ese instrumentillo que va por debajo, que no sé cuál es, pero que es súper interesante y que aquí cumple una función por ahí, no sé si de nana o de... No sé exactamente qué función puede cumplir, pero que también es súper interesante. Y esto es xilófono, a lo mejor, es que ahora no... Yo es que tampoco caigo ahora mismo en... Yo es que tampoco caigo. No sé de qué coño estás hablando, Víctor. Pues... De mientras duermes, ¿verdad? Luego os paso el momento de la peli en el que lo introducen para ver si os recuerda, pero yo cuando lo escuchaba me recordaba muchísimo esa música de Goblin. Lucas Vidal, que aquí se marca una banda sonora, además, súper joven... Es casi insultante. Pero ¿por qué? A ver, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Sí, estamos hablando desde 2011. O sea, a lo mejor Lucas Vidal tenía 20 y pocos. 29, creo recordar.
¿29? No, y ahora tiene 39 palos ya Lucas Vidal. Lo miramos cuántos años tiene Lucas Vidal. Yo pensaba que tampoco igual, ¿no? O sea, pensaba que lo hacía más. Fíjate 36. que pensaba que era más joven aún. 36. Sí. 36 tiene, bueno, yo qué sé. Tiene 36 Sí. ahora. Pues entonces, fíjate, hizo la banda sonora con 26 años. Qué poca vergüenza. La verdad es una banda sonora perfectamente estábamos construida. emborrachándonos mientras. Es como, joder, cago en la leche. Muy sólida. La verdad es que es un genio también. Un poco lo que decía Mick es Dream Team esta película. Tiene un montón de elementos. Y el que pueda escuchar entrevistas a Lucas Vidal es un tío súper interesante, ¿eh? Mola mucho escucharle. Aparte de todo esto. Bueno, Sí, pues totalmente. no sé si queréis comentar algo más de Mientras duermes o pasamos ya directamente a mierdas nuestras porque casi hemos comido el tiempo de este bloque. ¿Tenéis algo ahí por contar? Bueno, podemos contar muchísimo más. No sé yo. A ver, podríamos estar hablando Que- mucho rato, Sí, por pero eso. igual como que, no sé, lo básico... Ya ¿no? Como Sí. que lo hemos hablado. Aparte, si no, luego, si queremos... O sea, no sé cómo vamos de nuestras mierdas. Yo, por ejemplo, esta semana no traigo tanto como la semana pasada. Es como ahora va a haber mucho tiempo esta semana para nuestras mierdas. Y la semana pasada, que tenía ahí un montón de cosas que... Pues a lo mejor cojo y hablo de las de la semana pasada y os jodéis. Di que sí. Es que hay que empezar a elegir, Mick. Hay que escoger. Hay que empezar a elegir y a Ya, escoger. ya, tío, pero es que ya, a mí yo sabéis que es que esto lo llevo muy mal. Que es como que hay tanta oferta, hay tantas opciones de ver, de leer. Pues y eliges eso. una. El consumismo. Eliges una de la que hablar. O sea, tenéis que ver como tengo la habitación ahora mismo de libros, de pilas de libros. O sea, estoy empezando a tener un poco Diógenes, ¿eh? Y es como, claro, tengo pilas de libros que no me he leído todavía, pero sigo comprando porque es como, es que, joder, me gustaría leérmelo y luego es como... bueno, esta mierda que me pasa. Estoy enfermo, ¿vale? Bueno, yo sí que la verdad es que tenemos muy poquito tiempo, así que vamos a terminar una cosa que tenía apuntada de la película que se me había olvidado y luego si no hacemos una cuarta parte, un cuarto bloque y hablamos de mierdas nuestras rapidito. Una de las cosas que sí que me llama la atención es que antes ha pasado un poco desapercibido también, o lo hemos comentado por encima, el tema del edificio, el elemento de la arquitectura en las películas de Balagueró me parece también súper interesante, ¿no? En Rec también lo tenemos como de una forma muy clara. Y aquí el edificio es que se convierte en algo primordial que también luego se juega mucho en realización, en la forma en la que se mueven los personajes, entre los pisos. Me parece también algo muy, muy interesante. Y además es que esto te lleva a un terror no de la típica casa encantada o algo así, sino como un bloque que lo hace todo como mucho más impersonal, pero a la vez también te mete dentro de las casas de la gente, que no sé, me parece que es un juego muy, muy interesante el que tiene aquí con el edificio. Sobre todo también para situar, ¿no? Por si en algún momento tú, cuando ves por primera vez la peli, imagínate que en algún momento tiene que escapar a alguien, ¿no? Pues al final sitúa cómo puede escapar, cómo no, tienes el ascensor, tienes varias cosas, pero no es solo en esta peli y no solo en Rec, es que si tú te vas en Los Sin Nombre, también el tema, hay uno de los edificios que es muy importante, te vas a Darkness, el edificio es la peli, el edificio, la casa que tienen es la peli y es donde se concentra la peli. Te vas a Para Entrar a Vivir, lo de Historias para no dormir, y es también ese edificio. O sea, al final, incluso algún otro corto que ha hecho para lo de Naturgy, creo, para Energy, también era lo de las ancianitas, que también era un piso. O sea, al final, Rec, bueno, al final le da mucha importancia, excepto en Rec 4, que es un barco que cambia el edificio por un barco y así, bueno, así fue la no peli. deja de ser un espacio, pues, ¿no? Que... Sí, no, tal cual, pero que es un tío que yo creo que sabe describir muy bien los espacios para luego saber cómo jugarlos y es fundamental a veces hacer eso. OT, en el fondo también hay un poco de ese juego, ¿no? De una academia de música, no sé, podría entrar por ahí. Paramos y hacemos un descanso. Ahora volvemos. Miau.
El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Y nos vamos a ir despidiendo, pero antes un mierdas nuestra rapidito, que yo creo que en realidad se va a resumir en tenéis que ver Patria. Que yo creo que los tres la hemos terminado, ¿no? Sí, los tres. Y sí, claro. O sea, bueno, es imprescindible. De hecho, no sé qué hacéis que no estáis viendo Patria y no sé qué hacéis que no os habéis suscrito a nuestro canal de YouTube también. Yo no lo entiendo. Yo, la verdad es que esta semana tampoco he tenido mucho tiempo de ver demasiado. He terminado de ver Patria, que me parece algo maravilloso. Además, hicimos una encuesta en Instagram sobre cuál era mejor serie, si Patria o Antidisturbios. Y la gente no se ponía del todo de acuerdo. Yo creo que se votó más Antidisturbios, pero probablemente porque ha habido más gente que ha visto Antidisturbios también. Y me parece que es algo, una locura. O sea, vosotros, si tuvierais que elegir... A ver, es que Antidisturbios... Yo Antidisturbios. Yo he votado Antidisturbios, ¿eh? Pero porque creo que es una propuesta todavía más arriesgada y técnicamente nos da unas cosas, o sea, creo que aporta más en cuanto a técnica y cinematográficamente hablando, como ficción, Antidisturbios, que Patria, que Patria aporta más de otras cosas. Pero bueno, no sé, creo que, o sea, no es ni mejor serie ni una ni otra, simplemente elegiría Antidisturbios porque, bueno, pues igual, pues eso, sí. Me da unas cosas que me interesan más como profesional que las que me da Patria, que probablemente me interesen más como persona. Que es casi es una cuestión más personal que otra cosa, tu elección, igual que yo creo que la de Víctor y la mía. Claro, porque totalmente. Creo que va a estar difícil. O sea, el otro día hablábamos del nivel de la ficción en España y es que estas dos series lo corroboran. Lo de estas dos series es muy guay. Es muy buena ambas dos. Totalmente. Es que una locura de serie. Luego, no sé si ya habéis terminado de ver Primal también. Sí, no he empezado todavía. A ver si la empiezo. Ahí es que, claro, en mierdas mías, en mi parte de mierdas nuestras, tengo que debatirme entre dos cosas de lo que hablar. Pero bueno. Ahora diré una cosa. No es Primal, pero sigue de Adult Swim. Sí, de Adult Swim, pues me hace gracia que digas esto con Adult Swim. Porque, claro, a raíz de Primal les dije, bueno, voy a empezar a ver Samurai Jack, que es del trabajo anterior de Genndy Tartakovsky, que, bueno, he visto algún capítulo y está guay. Es diferente porque es otra cosa distinta y creo que Primal lo hace grande el que no haya diálogo y la narratividad tan diferente que tiene. Y también me hace gracia que digas el Swim porque el otro día también ya sabía que estaba, pero yo nunca llegué a ver entera Metalocalypse y está en HBO a través de Adult Swim y he dicho, pues venga, voy a verme Metalocalypse. Bueno, no está entera, falta una temporada, son 4. Pues tampoco es esa de Adult Swim. Tampoco es eso. Tampoco es eso. Venga, no te hagas de rogar, Víctor. Cuéntanos. Uno, me duele mucho que dentro de Adult Swim no hayan metido, para mí, la que más me gusta de todas, que es la de las patatas fritas, nunca sé cómo se llama, la de las patatas fritas, la bebida y la albóndiga, que me... ¿Cómo se llama esta serie? No lo sé, pero a mí es lo que más me gusta de Adult Swim, no sé por lo que sea. ¿Más que Rick and Morty? No, más que Rick y Morty no, pero Rick y Morty la saco de esta ecuación, porque me interesa. Pero... No, es Mr. Pickles. Mr. Pickles. Ayer me vi el primer capítulo con Lu, fui allí a darle unos filtros para una sesión de fotos y vimos el primer capítulo de Mr. Pickles y todavía mi cabeza está intentando procesar todo lo que pasó en ese primer capítulo de este perro satánico. Yo necesito ver más, pero necesito que pase un mes para que mi cabeza entienda la cantidad de estímulos que se procesan por segundo.
Yo es que no sé si es la típica serie que a mí a lo mejor en algún momento me generaría algún tipo de epilepsia. Epilepsia, ansiedad, ganas de morderte en las piernas, yo qué sé, son muchas cosas y muchas cosas ahí dentro. Pues Me entonces gusta, muy recomendable, sí. a mí me gusta estar tranquilo. Pues entonces no te veas esto. O sea, yo ya llega un momento en el que hay cosas, hay unas propuestas hoy día demasiado psicodélicas. Te invito a que veas me estoy haciendo mayor. Te invito a que veas el primero, pero lo veas atado a la silla. O sea, literalmente atado a la silla, esposado, y que, o sea, es de estas cosas que te tendrían que poner los ojos abiertos con tenazas y ponértelo. Que era un poco, o sea, yo abriría el melón de Midnight Gospel, que al final es como que quedó un poco ahí en segundo plano. A mí me flipó de Midnight Gospel, pero claro, de Midnight Gospel también es una serie que, ojo, que no es para todo el mundo, ¿eh? Y molaría hacer un programa de Midnight Gospel. O sea, un programa de Pendleton Ward, en general. O sea, y del universo Pendleton Ward, que es como, que también es como para dinamitar, sobre todo de Midnight Gospel, para dinamitar cocos, para dinamitar cerebros. Claro, lo que pasa es que es muy sesuda. Es psicodélica, pero es psicodélica sesuda. No es psicodélica visual de Impact Trueno de Pikachu y hecho espuma por la boca. Yo haría un programa especial. Haría un programa especial de somos frikis. Del delirante mundo de los Feebles. De ese sí haría un programa especial. ¡Sodomí! O sea, es que maravilla. De ese sí haría un programa especial. ¿Hacemos un especial de los Feebles? O sea, sería más. Yo a mí me lo disfrutaría un montón. Pero además os debe traer un invitado. Es un melón. Un invitado como súper random. Que nos mire. Claro, un invitado que no se espere nadie. Alguien extraño. Alguien del Opus. Bueno, pues si queréis que nos despidamos ya, nos despedimos ya, ¿eh? No. Yo, de hecho, iba a decir Mr. Pickles, pero realmente mi mierda mía es La Purga, la serie de La Purga. La Purga, la serie, sí, yo la he visto, ¿eh? En Amazon. Bueno, no sé, no me interesa especialmente. A mí La Purga me interesa, porque me interesa. A nivel personal. A nivel personal, por lo que sea. Pero... Bueno, a mí me interesan las purgas de Stalin, pero bueno, es otro tema. Bueno, a mucha gente le interesaban esas purgas. Que. No, curiosa. O sea, quiero decir, no es ni una gran serie, ni mucho menos. Pero bueno, me parece incluso más interesante. Yo, a pesar de que todo el mundo, a nadie le gusta, soy defensor de la primera peli de La Purga. Y creo que las otras me parecen bastante purria. Y la serie creo que es interesante, y sobre todo la segunda temporada, que se ve un poco un cambio, y que cuenten el pospurga. No en la noche de la purga, sino lo que pasa una vez pasa la purga. Me hace gracia el pospurga, suena como a Walpurgis o algo así. Pospurga, sí. La noche de Walpurgis. Suena la noche de pospurga. A Paul Nachi, ¿no? Por ahí. A Lon Chaney o algo así. Pero no, o sea, me está interesando. ¿Dónde está la serie? Amazon se puede Prime. Se vería en Prime. Vale, sí, ya sé cuál es. Sí, no sé por qué no la estaba ubicando. Vale, sí. Pero bueno, que ya os digo, sin ser una grandísima serie, primera temporada que sí que habla de una de las noches de las purgas, varios personajes que luego acaban juntos por X razón, y que es toda una noche, y ahora la segunda temporada empieza con las dos últimas horas de la purga, y el año es que termina la purga y que empieza la siguiente. Bueno, ha habido varias cosas, te explican ciertas situaciones, la policía de la purga, y bueno, diversas situaciones que fíjate que yo creo que la serie, ya te digo que no es la gran serie, pero sí que el tema de hablar del día después de la purga me parece casi más interesante que la propia purga, en cómo se queda la gente, y al final, bueno, se ha convertido en una serie un poco panfleto, un poco con moralista y tal, pero bueno, que dentro de lo que cabe creo que es interesante de ver. Bueno, pues, o sea, no sé si en algún momento ya lo hemos comentado y tal, pero he visto L'Effondrement, el colapso,
Lo tenéis en Filmin. ¡Wow! Pedazo de serie. Menuda maravilla esto. O sea, de Pedazo hecho que yo... de serie. Es probable, se huele quimérico en algún momento del colapso, podría ser. Puede ser. Yo estaría muy a favor de de un día del colapso, porque me parece una grandísima, pero enorme. O sea, es una serie francesa, como digo, que tenéis en Filmin. Son 8 episodios de 20 muy poquitos minutos. Cada episodio es un plano secuencia. A priori sin cortes. Yo no he detectado mucho corte. En algunos hay, en algunos sí hay, se nota. Algunos hay, pero muy disimulados, que no dices, en ningún momento dices aquí han cortado, ¿sabes? Que lo sabrá. Bueno, eso es, el mundo colapsó y es un proceso en el que se van viendo una serie de días de este colapso del sistema mundial como lo conocemos, y son diferentes personajes que están correlacionados entre sí en algún momento espacio-temporal puntual, no hay unas conexiones muy directas en general. Y son situaciones dadas en estos días, empiezan, no sé si era el día 2 o el día... y va intercalando en el tiempo hasta que llegamos al día 25 o día 75, no recuerdo, y luego 5 días antes del inicio del colapso como de este apocalipsis. Que me parece, de hecho, el peor capítulo. Para mí, el último capítulo de la serie me parece el peor capítulo de la serie. Bueno, para mí, entre medias hay alguno también un poco más así insustancial, que no es tan mal. Lo que pasa que es que hay contraste con que hay algunos que son top. Son brillantes, que son sí. Maravillosos. Pero bueno, o sea, sin desvelar así mucho, que los oyentes la vean si pueden, que está, ya digo, la tenéis ahí en Filmin y merece mucho la pena verla. Ya simplemente a nivel realización técnicamente, los planos secuencias son maravillosos. Así que, y bueno, o sea, podría hablar de más cosas, pero así esta es como la más relevante. ¿Qué pasa? Bueno, yo he empezado con The Liberator, la serie de Netflix de Segunda Guerra Mundial en animación que han estrenado hace unos poquitos días, el 11 de noviembre. He empezado a ver el primer capítulo, son 4, y personalmente tampoco me llama mucho la atención. Creo, me da la sensación de que es una historia muy normal de Segunda Guerra Mundial, que tampoco cuentan nada del otro mundo. Y yo quería verla sobre todo por la parte de animación, porque una una serie de la Segunda Guerra Mundial en animación bélica, bueno, pues no sé, a priori me llamaba la atención. Pero han utilizado una rotoscopia y un estilo tan realista que al final parece que han puesto un filtro por encima y ya está, que no se lo han currado más. Y bueno, le daré una oportunidad porque no hay críticas del todo malas, pero así a priori no me está encantando demasiado, pero bueno, ya son 4 capítulos solo, ¿no? Tampoco... Sí, son 4 capítulos, no es tan terrible si acaba siendo una decepción. No han hablado mal, yo también tengo ganas de verla. Al final a mí el bélico me interesa, y también lo que tú dices, bélico en animación, qué raro. Sí, no sé qué. Pero la animación yo me esperaba algo un poco más, no sé... Vals con Basir o algo así. Sí, quizá Ari Folman. Sí, vaya peli. Sí, que por cierto Ari Folman creo que próximamente tiene que estrenar Ana Frank, a ver cuándo, porque muchas ganas de ver esa película. Sí. Todo lo que haga ese puñetero tío. Va para adentro, sí. Totalmente. Muchas ganas. Nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene, que iba a ser un mierdas nuestras cortito y al final no lo ha sido. Sí, al final otro bloque aquí que luego esto ahí lo tengo que editar y no sé qué y tal. ¿A quién queremos engañar? Esto es así, sabíamos que iba a pasar. Bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes, que vamos a hablar de la primera parte de 3 colores de azul de Kieslowski. Bueno, yo creo que ya llegó eso, qué bien. Sí, y además hacía tiempo que no teníamos un programa gafapastoso. Un gafapodcast, sí. Venga, bien, gafapodcast. Va tocando, es verdad. Estamos hacía tiempo que no hay. Muy comercialotes, güey. Además es una película que yo creo que, bueno, a la gente que le mole el cine, este señor es un tipo al que hay que ver.
Y es una de las películas que está como dentro del cine culto, que es importante, ¿no? Los 3 colores. Vamos a empezar con azul y si os gusta, pues si os gusta el programa haremos el resto. Si no, pues a lo mejor nos juntamos nosotros, nos tomamos unas cervezas, hablamos de ellas y ya está. Y no lo grabamos, si no os gusta. Depende de vosotros. Nos vamos a despedir hasta... y una cosa importante. El miércoles sale otro extra quimérico, que hablamos de Esperando a Godot con Kenchit Peris y bueno, pues estará el miércoles en plataformas de podcast. Y poco más, casi nos podemos ir despidiendo ya hasta la semana que viene. ¿Tenéis algo más que decir? No. Víctor, ¿quieres ralentizar la despedida? Quizá. No. Bueno, hasta la semana que viene. Buenas noches a todos. Hasta luego. ¡Agur! El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López.